Muy bien, mis hermanos, acabamos de leer Mateo capítulo 11 y el versículo 28 hay una invitación maravillosa. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Miren esa invitación que nos hace Jesús esta mañana. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quiere darnos ese descanso en esta mañana. La semana pasada hablamos acerca del sufrimiento, donde el Señor nos decía que tenemos que soportar las aflicciones, que tenemos que gozarnos en medio de las pruebas, que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Amén. Y hablábamos que Dios permite las pruebas, el sufrimiento, primeramente para limpiar nuestra vida y formar nuestro carácter. Si hay alguna actitud pecaminosa que Dios aborrece, Él va a limpiarla por medio de las pruebas. También hablábamos que el Señor va a permitir cuando Él quiere también bendecirnos. Cuando pasamos las pruebas hay bendiciones. Y al final decíamos también que el Señor prometía darnos la salida, que no vendrá ninguna tentación que no podamos resistir, sino que juntamente con esta prueba nos dará la salida. Y amados hermanos, podemos estar pasando situaciones tan difíciles que no encontramos salida. Podemos estar abrumados, acongojados por situaciones difíciles y a veces cayendo en el desaliento y no saber qué hacer. Y es ahí donde el Señor dice: yo tengo la salida. Vengan a mí todos ustedes que están agobiados por sus trabajos, que están bajo el peso de esas cargas excesivas. Vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. Entonces, cuando una persona no conoce a Jesús y está bajo la presión, bajo el hostigamiento, ¿sí?, bajo la tribulación, muchos se refugian o buscan salida en el alcoholismo, en la droga, muchos en el suicidio. ¿Cuántas personas se suicidan diariamente? Otros huyen, dejan abandonado el hogar, dejan abandonado el matrimonio. Y mucha gente no sabe qué hacer. Otros buscan refugio en las personas, ¿sí? Una esposa tal vez cansada del maltrato de su esposo, ¿sí?, se refugia en aquel hombre que le trata bonito, sin saber que ese iba a ser peor que el anterior, ¿sí? O cuántos hombres cansados de la esposa, tal vez muy enojona, ¿verdad?, muy problemática, ven en la otra persona, la persona dulce y cariñosa que ellos necesitan, y resulta que esa persona solo quería dejarlo en la calle, porque se refugió en la persona equivocada. Amén. No se refugie en las personas, no se refugie en las circunstancias, en la droga, en el alcohol. Lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Jesús. Amén. Jesús tiene la salida a ese problema, a esa tribulación, a esa necesidad, a esa situación que tal vez usted ya no puede más. La Biblia dice que Dios da fuerza al cansado, ¿sí?, da fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor dice que nos da fuerzas, nos renueva nuestras fuerzas como las águilas. Por lo tanto, lo mejor que usted puede hacer es recurrir a Jesús. Hay gente que incluso dice: ya no sé qué hacer con estas deudas, ya no sé qué hacer con esta enfermedad, y recurren a los brujos, ¿sí?, recurren a otras cosas, ponen su esperanza en otras cosas. Mire, el mundo entero pone su esperanza en una vacuna antes que en Jesucristo. Y muchos quieren estar vacunados, pero para ya poder ir a vivir en todo su libertinaje, no para buscar de Dios, o porque quieren vivir, sino porque quieren ya salir a disfrutar de una vida licenciosa, de una vida de libertinaje. Y ponen su esperanza en algo. Pero las cosas, las circunstancias y aún las personas solo terminarán defraudándonos. Si usted no quiere sentirse fracasado, defraudado, escuche la invitación que Jesús hace en esta mañana a través de su palabra.
Ven a mí tú que estás fatigado por tu trabajo y bajo el peso de esa carga excesiva, que yo te daré descanso. Yo te haré descansar. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a pastos delicados Él me hará descansar. Es en el Señor en el que podemos encontrar ese descanso que estamos buscando, que necesitamos. No se refugie en otras cosas, no se refugie en las personas, busque su refugio en el Señor. Ciertamente una cosa es escucharlo, decirlo, pero otra cosa es vivirlo, ¿sí? Personas agobiadas por situaciones difíciles. La semana que pasó una familia me pedía ayuda de que oremos porque iban a operar a su niño. Incluso estaban vendiendo una computadora porque les faltaba $150 para pagar la operación. Estaban bajo esa opresión, estaban bajo ese apuro de conseguir, imagínense. Y luego, ¿qué pasó? El niño murió. Ahora imagínense lo devastado que se puede sentir esta familia por esta situación. ¿Qué poder decirle a ellos? Y creo que lo único que podríamos decirles es esto: Jesús tiene el consuelo, Jesús tiene la paz, Jesús tiene el descanso que estamos buscando. En Él encontramos ese consuelo, en Él encontramos ese descanso, esa salida. ¿Cuántas personas en esta pandemia han perdido seres queridos? ¿Cuántas personas haciendo lo imposible por conseguir un cilindro de oxígeno? Imagínense, para nada, para que la persona igual muera. ¿Cuántas personas en sus negocios se quedaron en la quiebra? Tuvieron que cerrar sus negocios y cayeron en la desesperación, en la depresión, y cuántos aún en el suicidio. Y amados hermanos, la gente que no conoce a Dios, ciertamente dice la Biblia que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero nosotros que conocemos al Señor, ya sabemos cuál es la salida. Ya sabemos dónde está el refugio. Dice la Escritura, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Amén. Es en Dios en quien tenemos que confiar. Es a los pies del Señor a donde tenemos que ir para encontrar ese alivio, para encontrar ese consuelo, para encontrar esa salida, ese refugio. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted obedece a esa invitación, a ese llamado de venid a mí, los que están trabajados y cargados, ahora el Señor dice ahí en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Amén? No el yugo que usted le ofrece a Jesús, sino el yugo que Jesús nos ofrece. ¿Sabe cuál es el yugo que ofrecemos nosotros a Jesús? Cuando no tengo dinero, ahí sí busco a Jesús y lo agarro para que me dé dinero. Cuando hay una enfermedad, ahí sí busco a Jesús para que me ayude a salir de esa enfermedad. Cuando hay un problema, ahí uso el yugo para atrapar a Jesús y decir, Jesús, ven, ayuda. ¿Sí? Pero el yugo que Jesús nos ofrece es diferente. Es un yugo para que usted en ningún momento se aleje de él. Amén. El yugo sirve para que dos personas o dos animales o dos cosas permanezcan juntas y no se separen. Porque al permanecer juntas, unen sus fuerzas como si fuera uno solo. Amén. Para eso sirve el yugo. Si yo me pongo con un yugo con Jesús, ¿sí? Significa que Él no se aleja de mí ni yo me alejo de Él. Si tratamos de hacerlo, el yugo no lo permite. Y al estar en un solo yugo con Jesús, unimos fuerzas. Ahora ese trabajo, ese cansancio por el trabajo, ya la mitad lo lleva Jesús.
Esa carga pesada, ese con sobrepeso que yo no puedo llevar, ahora la mitad de ese peso lo lleva Jesús y la carga se hace llevadera, como dice ahí la palabra del Señor. Amén. El yugo que Jesús me ofrece es esa intimidad con Él, esa comunión con Él, de estar unido a Él, de que yo no me separe de Él. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 15. Acompañen a Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan. En el capítulo 15. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Ahí está el yugo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dice: tú estás trabajado, tú estás cargado, muy bien, únete a mí con mi yugo, ¿sí? Para que no te separes de mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Si permaneces en mí y yo en ti, llevarás mucho fruto. Amén. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Tal vez usted necesite ese gozo. Paz, usted necesita esa paz. ¿Cuánta gente se mata por falta de amor? ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Usted necesita esa fortaleza para soportar las pruebas. Ahí está en el fruto del Espíritu. Amén. Por eso, ¿qué pasa si un pámpano se desgaja de su tronco? Ya no se alimenta, ¿verdad? Ahora muere, se seca y es quemado, dice en otra porción de la Escritura. Pero si permanece unido, ¿verdad?, a la vid, esa rama, ese pámpano, sigue nutriéndose de la savia de la vid, de las raíces, del tallo, y sigue alimentándose y viviendo y llevando fruto. Entonces, si usted quiere encontrar ese descanso para su alma, el Señor dice que usted tiene que permanecer unido a Él, así como la vid y los pámpanos. Y mire que el Señor dice: si permaneces en mí y yo en ti. Y en el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en Él. Para que Jesús permanezca en usted, tiene que usted primero permanecer en Jesús. Amén. Si usted no quiere estar cerca de Jesús, ¿cómo Él va a estar en usted? Si usted no quiere caminar con Jesús, si usted no quiere su presencia, su comunión con Él, entonces ¿cómo Él va a estar con usted? Primero tiene que en usted haber el deseo de permanecer en Jesús para que Él permanezca en usted. Por eso 2 veces dice en el versículo 4: permanezcan en mí y entonces yo en vosotros. Y acá dice: el que permanece en mí y yo en Él. O sea, primero tengo que yo desear permanecer en Jesús para que Él permanezca en mí. Dice: entonces voy a llevar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El yugo, ¿sí?, es aquello que me mantiene unido a Jesús. Y el yugo que Jesús me ofrece es su amor. Amén. Es su amor. Por eso dice que con lazos de amor Él nos atrae. ¿Sí? El yugo que Jesús nos ofrece es ese amor, para que tengamos esa comunión íntima con Él, esa relación íntima con Él. Jesús quiere convivir con nosotros, en nosotros. Versículo 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros. Primero. Segundo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínese si usted con un yugo, ¿sí?, que puede ser un lazo, que puede ser una madera, quiere unir a su gato, ¿sí?, con el perro de la vecina. ¿Qué va a pasar? El perro va a querer morder al gato, ¿verdad? Y el gato va a querer huir. ¿Podrán andar juntos? Dice la Escritura: ¿podrán andar 2 juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Sí? Y por eso el Señor incluso nos dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad?
Si yo pongo una vaca, un toro, ¿verdad? Y luego pongo el yugo, y al otro lado del yugo pongo un caballo chúcaro que no ha sido domado, ¿qué va a pasar? El caballo ni siquiera va a dejarse poner el yugo en su cerviz, en su cuello, sino que va a pararse, va a zapatear, va a querer correr, va a querer huir, porque no es manso. Amén. Sí, es como le llaman, chúcaro. Pero un caballo que ya ha sido amansado, él se deja poner el yugo, se deja poner la montura tranquilamente. Pero un caballo que nunca ha sido montado, usted trata de ponerle la montura y se paren las patas y lo hace caer. Y si usted se monta, hasta se revuelca para hacerle caer al jinete. Entonces el Señor está diciendo, para que tú lleves mi yugo y camines conmigo, tienes que dejarte domar. Amén. ¿Cuántos aquí se dejan domar? ¿Sí? Deja de ser chismoso. Nunca más voy a esa iglesia. No te dejas domar. Deja de ser mentiroso. Nunca más voy donde ese pastor. No te dejas domar. Si Dios te está hablando y corrigiendo, y tú más bien te pones como el caballo chúcaro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo Dios va a moldearte? ¿Y cómo vas a caminar con Jesús si no te dejas moldear? ¿Sí? Los papitos cuando llevan a su hijo de la mano, ¿verdad? Y ese quiere ir por allá y jálate. Y quiere cruzar la calle solito y hay que estarlo. Y mejor uno ya se cansa y mejor lo carga en los brazos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no se deja domar, significa no se deja guiar. Si yo digo Jehová es mi pastor, significa que Él es mi guía, que Él me lleva por donde Él quiere y no donde yo quiero ir. Significa que yo me dejo domar, guiar por el buen pastor. Entonces el Señor dice, para que camines conmigo bajo mi yugo, primero tienes que dejarte domar, tienes que ser manso. Amén. Pero a veces somos ariscos, dicen, ¿verdad? Somos chúcaros. No queremos que el Señor tome control de nosotros, sino que queremos nosotros controlar al Señor. Imagínense, ¿sí? No, Diosito no me dio trabajo, no quiero saber nada de Él. No me sanó, no quiero saber nada de Él. Queremos nosotros controlar al Señor. ¿Sí? Decía una vez, somos como las ovejas mismo, ¿verdad? Dame, sáname, ayúdame. Pero no queremos nosotros decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo. Entonces, si tú quieres que el Señor tome el control de esa carga excesiva que estás llevando, de ese cansancio del cual ya no sabes qué hacer, primero debes llevar el yugo de Jesús. Y ese yugo es su amor. Amén. Segundo, debes tener mansedumbre. Otro ejemplo de mansedumbre es cuando una persona se está ahogando. Cuento una anécdota que en un barco una persona cayó al mar. Y ahí gritaban, hombre al agua, ayúdenlo, y nadie iba a ayudar. Y cuando la persona ya dejó de manotear y se hundió, ahí recién alguien se tiró y lo sacó. Y cuando ya lo sacó, le dijeron, ¿y por qué se demoró tanto? Y él le dijo, por dos razones. La primera, para ver quién de ustedes trataba de salvarlo y nadie lo hizo. Y la segunda, porque yo soy un salvavidas experimentado y sé que para salvar a una persona que se está ahogando tengo que esperar que se canse o esté inconsciente, porque si no nos ahogamos los dos. Amén. Una persona que se está ahogando está desesperada, ¿sí? No sé si ha visto la película del Titanic, ¿verdad? Hay una persona desesperada que está hundiendo a la chica, ¿verdad? Y el otro tiene que venir y soñarla, ¿sí? Porque él, por salir, mandaba para abajo a la actriz del Titanic. Y eso hacen los que se están ahogando. En su desesperación quieren agarrarse de cualquier cosa. Y si hay alguien cerca, se agarran de él y lo mandan abajo para ellos salir. Entonces hay que esperar o que esté inconsciente o que ya esté cansado y entonces cogerlo y rescatarlo. Lo mismo quiere hacer el Señor, ¿sí? Que usted esté tranquilo, que usted se deje salvar. Pero para ello tiene que no confiar en sus fuerzas, en sus manotones de ahogados, sino confiar en la misericordia del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
dejarse rescatar por el Señor, pero para ello usted tiene que estar tranquilo, dejarse domar. Como le dijo Moisés a los israelitas, estad quietos, permanezcan firmes y verán la salvación del Señor. Pero si ellos empezaban a correr en desbandada ahí por todas partes, ¿se hubieran salvado? No, y no hubieran visto la gloria de Dios que se dividió el mar. Entonces, hermanos, cuando Josafat fue a la guerra, ¿qué le dijo a sus soldados? Están firmes y ven la salvación del Señor. Y empezaron a cantar los levitas y los enemigos se mataron entre ellos. Cuando usted confía en el Señor y se deja rescatar por el Señor y usted se refugia en los brazos del Señor, usted se relaja en los brazos del Señor. Cuando usted se rinde en los brazos del Señor, Él puede hacer su obra en usted. Pero si usted quiere hacer las cosas en sus fuerzas, a su manera, eso no es mansedumbre. Amén. La mansedumbre es cuando usted deja que el Señor tome sus cargas, tome ese peso, ese cansancio. Aprendan de mí que soy manso. Ya sabemos qué es la mansedumbre entonces, ¿verdad? Dejarse domar. Y humilde de corazón. La humildad es cuando yo reconozco que todo lo que soy, que todo lo que tengo, es por la gracia de Dios. Amén. Sí, no, a mí Dios me ayudó porque yo ayuné 40 días y yo soy el más espiritual. Eso es orgullo, arrogancia. La humildad es reconocer que, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Si el Señor me sacó de ese problema, no fue porque yo lo merecía, fue por su misericordia. Si el Señor me sanó de esa enfermedad, si el Señor me sacó de esa deuda, fue por su misericordia, no porque yo haya hecho algo lo merezca. Eso es humildad. Amén. Y Jesús nos puso el ejemplo y por eso dice, aprended de mí. Jesús se sometió al Padre. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pudiendo defenderse. Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se sometió al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que como cordero al matadero enmudeció y fue a poner su vida por nosotros. Eso es mansedumbre. Amén. Imagínense los niños de ahora, solamente cuando uno intenta cortarle el cabello nomás, ¿verdad? Hay que ponerle una camisa de fuerza, ¿sí o no? ¿Sí? Para que se le pueda cortar el cabello. ¿Sí? Peor si lo fueran a sacrificar, ¿no es cierto? ¿Sí? Terminan sacrificándole al papá. En cambio Isaac, él se entregó a la muerte en las manos de su padre Abraham. Eso es mansedumbre. Y la humildad, reconocer que todo es por la misericordia del Señor. Jesús jamás se glorificó a sí mismo, jamás se llevó la gloria. Él siempre dijo, mi Padre me mandó a hacer esto, mi Padre me mandó a decir esto, y siempre le dio la gloria al Padre. Jesús nunca se jactó de nada, nunca se enalteció a sí mismo, siempre le dio la gloria al Señor. Eso es humildad. Amén. Humildad no es andar cabizbajo y vestido andrajoso. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que todo es de Dios y todo es por su misericordia. Jesús siempre le dio la gloria al Padre de lo que Él era, de lo que Él hacía. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo hago eso, me dejo tomar por el Señor y le doy al Señor la gloria que solamente Él lo merece, y permanezco en ese yugo de Cristo Jesús, hallaré descanso para mi alma. Lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, estar unidos en ese perfecto amor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice que el amor es el vínculo perfecto, se ha leído, ¿verdad? Es decir, es el yugo perfecto. El yugo que me une a Jesús es el amor. Si yo amo a Jesús con ese primer amor, con todo mi corazón, con toda mi alma, entonces voy a estar unido a Él. Y si me dejo guiar por Jesús, me dejo domar por Jesús y le doy toda la gloria solo a Él, yo voy a hallar descanso para mi alma. Aunque esté trabajado, aunque esté cargado, aunque esté cansado, aunque esté ya sin fuerzas, dice la Biblia que Dios da fuerzas a quien no tiene ninguna. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, ¿sí? Con Cristo somos más que vencedores, solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Es en Cristo que soy nueva criatura, es en Cristo que estoy justificado, es en Cristo que soy más que vencedor. Pero separado de Jesús, nada puedo hacer. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil. Otras traducciones del griego dirían, es bondadoso, generoso, es cómodo, ¿sí? O sea, no me hostiga, no me lastima, ¿sí? ¿Qué otra palabra para cómodo sería cuando haces algo que no te lastima, que es suavecito, ¿verdad? ¿Sí? Pero sobre todo dice, es beneficioso, como cuando ustedes se ponen esas máquinas de dar masajes, ¿verdad? Qué lindo, es beneficioso, es bueno. El yugo del Señor es fácil de llevar, no te hace daño, no te hostiga, no te fustiga, ¿sí? Y ligera mi carga. El yugo del Señor es su amor, es el amor de Dios. Por eso Pablo dice, con Jesucristo estoy juntamente crucificado, como yugo la cruz. Miren, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Ese amor es el vínculo perfecto, es el yugo con el cual Jesús quiere que yo permanezca en su amor. Amén. Y luego dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del Señor es tan ligera que solo tiene dos cosas. Él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dijo, y ámense unos a otros, así como yo los he amado. Cuando Jesús dice estas palabras, venid a mí los que están trabajados y cargados, la audiencia de Jesús eran los israelitas que estaban bajo el yugo y el peso del imperio romano, un peso de impuestos, de maltrato, de marginación, de esclavitud. Eso tenían sobre ellos todos los israelitas que estaban escuchando el sermón de Jesús. Pero no solamente era el peso del yugo del imperio, sino también era el peso del yugo de la religión de aquel entonces. Quiero que me acompañen a Mateo 23 para entender esta parte. Mateo capítulo 23. Dígame cuando lo encuentro. Dice Mateo 23, es el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cátedra es silla, ¿verdad? En griego. De ahí viene la palabra catedrático. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero nunca practican lo que predican. ¿Sí? Ellos no lo hacen. Mira el versículo 4, préstele atención. Porque atan cargas pesadas y difíciles. Jesús dijo que su carga era ligera, ¿verdad? Y fácil su yugo. Pero los que tenían los fariseos, su religión, eran cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Le decían, tienes que ayunar, tienes que diezmar, tienes que vigilar, tienes que hacer esto. Pero ellos no hacían nada, solo mandaban a hacer. Pero ellos estaban exentos de todo. Y él dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que ellos hacen en su religión es puro figuretti, es para aparentar, es para figurar ante las personas. Ponen cargas pesadas en la gente. Tienes que traer los sacrificios, tienes que traer tus diezmos, tienes que hacer esto, tienes que purificarte, tienes que hacer acá. Y cuando la gente no lo hacía, lo tenían como inmundos, como sucios, como pecadores, como indignos, y ni siquiera podían entrar al templo.
Imagínense, la mujer samaritana nunca hubiera entrado al templo, ¿sí? La mujer de flujo de sangre jamás hubiera entrado al templo. La mujer adúltera jamás, por eso querían apedrearla, porque no se alineaban a su religiosidad, a su legalismo, y ponían esa carga pesada. Dicen los estudiosos que eran más de 600 leyes las que tenían los judíos que cumplir a rajatabla, porque si no los echaban fuera, los expulsaban de la sinagoga, los discriminaban. Aparte del yugo pesado del Imperio Romano, tenían el yugo de su religión, la salvación por obras. Y amados hermanos, el Señor Jesús dice, volviendo a Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo Jesús, como una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el libro de Hebreos. Amén. Así que la carga de la religión ya no tienes tú que llevarla, porque Él ya la llevó en la cruz. Amén. No tienes que presentar sacrificios, no tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Por lo tanto, la culpa o la carga de nuestro pasado, de nuestros pecados, la carga de nuestros problemas, ya sea económicos, ya sea afectivos, emocionales, todo eso el Señor dice, tráemelo a mí, porque yo en la cruz ya pagué tu libertad. En la cruz yo ya pagué por tu reposo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, el yugo de Jesús es su amor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Simplemente ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como Jesús te amó a ti. Ligera mi carga. El Señor no te está poniendo cargas pesadas, sacrificios, rituales, haz esto, haz el otro. Simplemente dice, no, yo ya lo hice todo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón y ama a tus hermanos, así como yo los amé y di mi vida por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil de llevar ese yugo. Solo tienes que permanecer cerca de Jesús, en esa comunión íntima con Él, ese yugo del amor. Y esa carga que Él te impone no es pesada como la que imponían los fariseos. Esa carga es ligera. Solamente Él dijo, amarás a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hermanos, no hay persona que no tenga problemas, que no tenga dificultades, pero ya no busque la solución en el lugar equivocado. Vengan a los pies de Jesús. Miren esa invitación. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Mucha gente busca la salida en el lugar equivocado. Incluso a veces en los pastores. Una vez un hermano me dijo, usted solamente predica de muchas cosas, pero yo quiero escuchar un mensaje de consuelo. Pero yo no puedo predicar aquí un mensaje para el gusto de cada persona. Y yo no sé lo que están pasando las personas. Pero le dije a ese hermano, pero sí sé dónde se encuentra el consuelo. Y el consuelo se encuentra no en una predicación, sino en Cristo. No en un pastor, no en un predicador, no en una persona, no en una circunstancia, sino en Jesús. Aquel hombre paralítico de Betesda, él ponía su confianza en las circunstancias y quería que algún día el ángel mueva el agua y que le den chance para que él llegue primero. Nunca pasó. Ya tenía más de 40 años ahí. Pero cuando él se encontró con Jesús, entonces fue sanado. No son las circunstancias, no son los lugares, no son las personas, es venir a los pies de Jesús. Por eso dice, vengan a mí. Y por último, si en el sermón de cada semana usted no encontró lo que usted quería, enciérrese en su aposento, doble rodillas, abra la Biblia y diga, Dios, háblame. Y recuerde que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Confíe en Jesús, escuche esta invitación, venga a Jesús, tome ese yugo de su amor, acepte ese amor que Él tiene para usted, ese perdón. Tome una actitud de mansedumbre, déjese guiar y déjese tomar por Jesús, ¿sí? Y dele a Él toda la gloria, eso es humildad. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Vamos a orar
Y en esta mañana usted, con esa oración, ponga a los pies de Jesús su cansancio. Traiga a los pies del Señor sus cargas. Y no salga de este lugar sin experimentar el descanso que Él le ofrece. Vamos a orar por esta invitación.